El campo de batalla más peligroso del motociclismo no está compuesto por asfalto y grava, sino que se encuentra atrapado en el subconsciente de quienes se juegan la vida a velocidades extremas. Cuando el talento físico es idéntico entre dos competidores, la única forma de asegurar el dominio absoluto es infiltrarse en los pensamientos del adversario. Este es el relato de cómo una sonrisa frente a las cámaras escondía la maquinaria de destrucción mental más eficiente que haya pisado un circuito mundial en toda su historia. Vamos a desmenuzar las técnicas de intimidación silenciosa que transformaron los garajes en verdaderas zonas de guerra. Te advierto que el caso reservado para el cierre te dejará sin aliento, pues revela el momento exacto en que un piloto colapsó mentalmente antes de llegar a la primera frenada. Apoya este contenido suscribiéndote al canal y activando las notificaciones, así nos ayudas a seguir profundizando en las historias más intensas y poco contadas del deporte de élite. La primera víctima de este macabro juego psicológico fue un compatriota establecido como el emperador absoluto de la categoría reina. Era un piloto refinado, sumamente metódico y orgulloso, que consideraba el circuito como su reino personal indiscutible. Sin embargo, la llegada del nuevo prodigio no solo trajo una velocidad inusitada a las pistas, sino una irreverencia diseñada meticulosamente para desquiciar. Las conferencias de prensa pasaron de ser análisis técnicos monótonos a escenarios teatrales donde el veterano era constantemente ridiculizado con bromas sutiles y actitudes desafiantes. Aquella guerra no declarada sembró una semilla de rabia ciega en el monarca establecido, quien comenzó a pilotar más con el orgullo herido que con la precisión matemática que le caracterizaba. Llevar a un adversario al límite de sus emociones tiene consecuencias devastadoras en el rendimiento físico y mental. Cuando el cuerpo humano es sometido a un estrés incontrolable y la presión mediática ahoga cualquier intento de concentración, surgen las reacciones impredecibles. Bajo ese estado de alteración constante, ¿qué pasaría con tus neuronas, hormonas y todo lo demás al momento de tomar decisiones críticas a fracciones de segundo? La respuesta se materializó en una serie de errores no forzados absolutamente imperdonables. El veterano, obsesionado con demostrar su superioridad y silenciar las risas del público, empezó a forzar la frenada más allá de los límites de adherencia de sus neumáticos, perdiendo campeonatos que sobre el papel debería haber ganado con total comodidad. La estrategia del caos controlado había funcionado a la perfección, destruyendo el aura de invencibilidad del campeón sin que hubiera existido un solo roce entre sus máquinas. Poco tiempo después, la historia de destrucción se repitió con un nuevo contendiente. Esta vez un competidor que parecía tener la velocidad y el temple necesarios para frenar la tiranía del multicampeón. Durante las primeras carreras, la relación entre ambos se mantenía bajo un manto de falsa cordialidad diplomática. Pero en el momento exacto en que demostró ser una amenaza real para el título mundial, la maquinaria de guerra psicológica volvió a encenderse con una crudeza asombrosa. El punto de quiebre ocurrió tras un incidente donde se acusó al equipo del retador de limpiar ilegalmente la posición de salida en la parrilla. Aquella penalización que obligó a nuestro protagonista a salir desde la última fila fue tomada como la máxima ofensa personal. A partir de ese instante, la sonrisa desapareció y fue reemplazada por una maldición lanzada a viva voz ante las cámaras. Su rival jamás volvería a ganar una sola carrera en lo que le restaba de vida deportiva. Semejante afirmación, repetida incesantemente por los titulares de prensa de todo el planeta, creó un peso aplastante sobre los hombros de su oponente. Cada vez que lideraba una prueba, el eco de aquella oscura advertencia resonaba dentro de su casco. Las presiones durante las últimas vueltas de competencia se volvieron sencillamente insoportables. La agresividad en la pista se incrementó de manera drástica, llegando a culminar en curvas de infarto, donde la intimidación visual obligaba al contendiente a ceder milímetros vitales por puro instinto de supervivencia ante embestidas calculadas. El asedio mental fue tan profundo que, de manera casi escalofriante, la maldición se cumplió al pie de la letra. Aquel talentoso retador vio su autoconfianza desmoronarse circuito tras circuito, consumido enteramente por la sombra de un adversario que supo convertir una penalización reglamentaria en el arma de asedio mental más letal jamás ejecutada en el asfalto. El siguiente objetivo en este implacable manual de guerra psicológica fue un joven prodigio australiano que llegó a la máxima categoría rompiendo todos los esquemas lógicos. Este piloto poseía una capacidad sobrehumana para domar una máquina salvaje que aterrorizaba a los demás corredores, conquistando el campeonato mundial con una superioridad mecánica y técnica verdaderamente abrumadora. Frente a un adversario que era absolutamente inalcanzable en las largas rectas y matemáticamente perfecto en las curvas de alta velocidad, la única táctica viable era arrastrarlo al barro de la lucha cuerpo a cuerpo.
Había que destruir su ritmo robótico de forma brutal, sacarlo de su zona de confort obligatoria y demostrarle que la precisión milimétrica no sirve de absolutamente nada cuando el caos se apodera por completo de la pista y nubla los pensamientos del competidor. Llegamos así a la legendaria cita en el trazado californiano, un fin de semana que redefinió el concepto de intimidación deportiva contemporánea. Sabiendo que su rival era consistentemente medio segundo más rápido por vuelta en condiciones normales, la estrategia del multicampeón italiano se transformó en una clase maestra de terrorismo deportivo sobre dos ruedas. Desde el inicio de la prueba, ejecutó adelantamientos de una agresividad temeraria en los puntos más inesperados del circuito, forzando frenadas verdaderamente suicidas que obligaban al australiano a levantar la moto de golpe para evitar un impacto seguro a más de 200 km por hora. La culminación de este asalto sistemático ocurrió en el infame sacacorchos, logrando un adelantamiento por la tierra que violaba todas las leyes de la física y el respeto mutuo en pista. No buscaba simplemente pasarlo para liderar la carrera, buscaba humillarlo frente a las cámaras de todo el planeta y quebrar su concentración de manera irreversible, enviando un mensaje letal de dominio absoluto. Si este profundo análisis sobre rivalidades internas y gestión de crisis te parece interesante, no olvides dejarnos un me gusta y participar en los comentarios contándonos qué suceso crees que marcó un antes y un después en el porvenir del motociclismo a nivel global. Aquella derrota no fue un simple revés matemático en la clasificación general del año, sino un golpe destructivo a la estabilidad emocional del hasta entonces inquebrantable joven prodigio australiano. El impacto psicológico de esa humillación pública fue tan devastador que comenzó a cometer errores insólitos en las carreras inmediatamente posteriores, perdiendo repetidamente el agarre de la rueda delantera en curvas sin aparente dificultad técnica y regalando puntos vitales para la defensa de su corona. Su mente había quedado dolorosamente atrapada en aquella tarde californiana. La frustración lo consumió hasta el extremo de declarar públicamente ante los medios internacionales que su agresor había perdido por completo su respeto, unas palabras que solo confirmaron el rotundo triunfo del verdugo. El miedo se había instalado en su cabeza de forma permanente y su reinado de hielo se derritió dramáticamente ante la enorme presión mediática y deportiva. Sin embargo, el asedio mental más asfixiante de todos no se dirigió contra un competidor de una fábrica rival, sino contra el enemigo directo que dormía bajo su propio techo corporativo. Cuando un extraordinario talento balear aterrizó en el equipo oficial dispuesto a heredar legítimamente la corona de la máxima categoría, el monarca absoluto decidió construir un muro físico literal en medio del garaje. Esta barrera divisoria, justificada ante la ingenua prensa internacional como una medida estrictamente necesaria para evitar el supuesto robo de la telemetría y los secretos de la degradación de las gomas, era en realidad un arma psicológica afilada diseñada para aislar por completo al talentoso novato. El mensaje subyacente era despiadado y claro desde el primer día. Tú no eres mi compañero de estructura. Eres una grave amenaza dentro de mi territorio sagrado, y no compartiré un solo gramo de mi gloria, mis configuraciones o mi vasto conocimiento técnico contigo bajo ninguna circunstancia. La convivencia diaria en los circuitos de todo el mundo se transformó velozmente en un auténtico infierno de silencios cortantes, gestos altivos y miradas de profundo desprecio que terminaron afectando a toda la estructura mecánica y operativa del equipo. Los ingenieros y mecánicos se vieron injustamente forzados a elegir bando en medio de una guerra civil silenciosa que dividió al equipo más laureado del mundial en dos trincheras totalmente irreconciliables. Cada victoria sudada del joven español en el asfalto era respondida inmediatamente con celebraciones aún más estrambóticas y exageradas por parte del italiano, buscando opacar mediáticamente los logros de su vecino de box y robarse los titulares de las revistas especializadas. Este desgaste constante, opresivo y sumamente prolongado, obligó al recién llegado a forjarse una coraza mental de hierro puro para sobrevivir a la tensión. Pero el peaje emocional fue altísimo, consumiendo temporadas enteras en un ambiente sumamente tóxico donde la paranoia técnica era el pan de cada día, preparando así el escenario perfecto para el perturbador clímax definitivo que cambiaría la historia de este deporte para siempre. El clímax de esta campaña de desgaste psicológico alcanzó su punto de ruptura definitivo en la última etapa de la temporada, cuando la disputa por el título mundial ya no se trataba de números, sino de quién lograría resistir la presión asfixiante del adversario. La tensión dentro del box llegó a un nivel tal que la simple presencia del otro era motivo de altercados verbales y miradas cargadas de hostilidad pura. El monarca, viendo cómo su estatus de leyenda estaba siendo cuestionado por un talento que no cedía ni un milímetro, ejecutó la maniobra final de su manual de intimidación, la confrontación abierta en pista.
diseñada no para ganar la carrera, sino para sacar de balance emocional a su oponente. Fue un acto calculado, ejecutado en una curva crítica, que desencadenó un incidente de una repercusión histórica que aún hoy, años después, continúa siendo el tema más polémico en todas las tertulias sobre el motociclismo. Las consecuencias de aquel suceso fueron inmediatas y devastadoras para la estabilidad mental del retador. Tras el contacto, la sensación de injusticia y la rabia contenida tras meses de asedio silencioso provocaron un colapso en su rendimiento. La caída no fue solo física, sino moral. El competidor perdió la capacidad de gestionar sus emociones bajo la mirada de millones de espectadores, cometiendo errores básicos que no correspondían a su nivel de pilotaje. Fue el momento exacto donde la maquinaria de guerra psicológica alcanzó su objetivo final, la deshumanización del rival. El campeón había logrado que su oponente dejara de enfocarse en las trazadas y la telemetría para centrarse únicamente en la venganza personal, una trampa de la cual nadie, una vez que entra, logra salir victorioso. Este episodio nos enseña que, en el nivel más alto de la competición, la victoria se decide mucho antes de que se apague el semáforo. La habilidad técnica es el requisito mínimo para participar, pero la capacidad de destruir la confianza del otro es lo que separa a los grandes de los mitos. El desenlace de esta historia no fue un trofeo más en la vitrina, sino el reconocimiento de un método que cambió para siempre la forma en que los pilotos se relacionan entre sí. La era de la cortesía diplomática murió en aquel garaje, dando paso a una era de psicopatología deportiva, donde el éxito se mide por la capacidad de desmoronar al contrario. Al final, este relato es la prueba definitiva de que los juegos mentales pueden ser más letales que la velocidad punta y que algunos récords no se inscriben en los libros de tiempos, sino en el recuerdo de quienes fueron derrotados sin necesidad de ser superados en el asfalto. Apreciamos mucho que te hayas unido a nosotros en este viaje por la historia y los hitos tecnológicos que marcan el camino de los pilotos. Si este análisis te ha permitido dimensionar el sacrificio que exige cada carrera de MotoGP, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con otros entusiastas del motociclismo para fortalecer nuestra comunidad.